Nuevamente, hermanos, hermanas, amigos, amigas y personas que ven este vídeo, vengo a traerles algo que me mostró el Señor y que me pidió transmitiera. Esto que voy a narrarles es una visión, es algo que el Señor me mostró a través de un sueño y que estuve tanto tiempo meditando, preguntando y pidiendo a Él palabra clara y exacta para poder transmitir este mensaje si en verdad era su voluntad que lo transmitiera. Entonces, el motivo por el cual hago este vídeo es para hacerles o transmitirles a ustedes el mensaje que el Señor me dio. Ya en el vídeo anterior les hablé sobre la forma en que Dios me llamó y sobre lo que Él me pide a mí ser para vosotros, un atalaya, alguien que les avise a vosotros, al pueblo de Dios, sobre las cosas que Él va a hacer y que está haciendo. La labor de un atalaya no es fácil, ya que el no transmitir lo que Él desea que os transmita ya viene siendo un pecado para un atalaya. Y por ello me veo en la imperiosa necesidad de cumplir, ya que todo lo que va a ocurrir a partir de este año en adelante van a ser sucesos que continuamente van a ir trayendo como consecuencia el levantamiento del nuevo orden mundial, la venida del anticristo y el día de juicio de Dios, como también del rapto, del arrebatamiento. Y aquellos que precisamente no tengan un corazón digno y preparado para ese momento, tristemente nos vamos a quedar. Y me incluyo yo mismo, porque yo también soy alguien que he creído en Jesucristo y que aspiro y anhelo fervientemente tener la suficiente pureza para poder llegar a ver el rostro de Dios. Aunque la santidad no viene de mí, viene de Dios mismo. Pero si yo le doy lugar al pecado en mi carne, si vivo en mis deleites y en mi concupiscencia, creyendo que porque ya Cristo murió, ya yo fui perdonado de todo y que tengo la completa libertad para pecar, en forma muy arbitrariamente, no me estoy dando cuenta que estoy pisoteando la sangre de Cristo en lugar de honrar a nuestro Señor. Entonces el Señor me transmitió el siguiente sueño. El sueño es el siguiente. Me encontraba yo, ¿verdad? Un día, como cualquiera, me levanté y me preparé para ir a trabajar. Pero en el momento que iba caminando hacia mi trabajo, me di cuenta que iba caminando e iba viendo a mi lado hombres calcinados totalmente, carbonizados, que estaban a mi alrededor y que simplemente ellos me veían, me sonreían y me hacían como un saludo burlón. En mi corazón, mientras yo caminaba en ese sueño, iba atemorizado, iba nervioso, iba preocupado. Estaba precisamente intimidado porque lo que veía a mi alrededor era una consumación tal, una calcinación que en realidad mi alma se decaía al ver, se turbaba completamente al ver lo que a mi alrededor acontecía. Recuerdo yo que en ese sueño iba bajando por una calle, ya cerca de mi trabajo, y veo un sitio muy glamoroso, un edificio de mucha pompa, por decirlo así, o sea, un edificio bastante en lo que se llamaría la arquitectura de una sofisticación y de una estructura altamente de buena calidad y hermosa y preciosa, ¿verdad? Que me llamó la atención. De todos los edificios alrededor, ese era el más esplendoroso que había. Pero yo en ese momento me sentí consternado cuando vi salir dos mujeres de ese lugar. Resulta que era una mujer de buena apariencia, de buen atractivo, y una mujer flaca, debilucha,
que de verdad la apariencia era totalmente, o sea, no era agradable a la vista de los ojos. Eso me recordó inclusive, ahorita en este momento me estoy recordando de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas que soñó aquel momento el rey de Egipcio, cuando José fue levantado precisamente, o sea, cuando José fue utilizado por Dios para interpretar esos sueños y poder ser usado por Dios para traer al pueblo de Israel a Egipto y librarlo de la mortandad y del hambre que había en aquel momento. Entonces, eso me da a entender que este sueño tiene precisamente un fin igual, en el cual, iglesia, te hablo a ti primeramente, hombre y mujer que escuchas este vídeo, te hablo a ti también. El que no busques a Cristo, el que no te arrepientas, el que no te humilles, el que no reconozcas tus pecados y no entregues tu vida a la piadosa bondad del Señor para que puedas recibir la gracia inmerecida que Él nos otorga, simple y llanamente vas a sufrir las consecuencias que conforme a este pensamiento o conforme a este sueño que Dios me transmitió, les voy a hacer o les voy a narrar. Continuando con la narrativa del sueño. Entonces, cuando veo estas dos mujeres, veo que la mujer que tenía buen cuerpo, o sea, que era hermosa a la vista de cualquier hombre, empieza a mostrar como una falta ¿cómo se llama? De amor hacia sí misma. Empieza a verse con defectos. Y empieza a decirle a la otra mujer que le corte de distintos sitios del cuerpo, porque ella veía que tenía demasiado. Ella quería una silueta especial, ella quería precisamente conforme a las mentiras que el mundo está metiendo hoy en día en las mujeres, transmitir y sentirse deseada, codiciada, sentirse como Eva al principio de los tiempos, codiciando ser una diosa. Le dice a la otra mujer, córtame aquí en los muslos, o sea, empieza a decirle, y empieza la otra mujer a cortarle. Pero cada vez que vi que la mujer empieza a cortarle así, sin anestesia, sin bisturí ni nada, sino con un cuchillo, o sea, un cuchillo de carnicero, vamos a decirlo así, porque de verdad que yo me asombró. Veo que la mujer en lo que le hace precisamente el corte, para quitarle un exceso de barriga, le arranca el seno y le corta la cabeza del tiro, le hace la degolla. Y en ese momento que la mujer hace eso, suelta a la otra y se va corriendo para adentro, la flaca. Y la otra, la que estaba hermosa, pomposa y que quería traer algo inusual, una belleza externa al mundo porque quería verse o sentirse codiciada como una diosa, termina caminando, deambulando, casi muriéndose, con la sangre saliendo, y bordeando una esquina viene y desaparece. Yo quedo impactado con la impresión de ver cómo esa mujer viene y mata a la otra. Y todavía no he terminado de bajar un poco más la bajada cuando veo que esa mujer sale con otra que supuestamente tenía revolveras y le hace la misma petición. Y viene esta mujer, le corta la revolvera y con la misma también la degolla. Y así sucesivamente vi como 3 escenas similares y me impactó. Me acuerdo que corrí en el último momento y me metí hacia el sitio de trabajo. En el sitio de trabajo donde me encontraba, me llamó mucho la atención, porque no era un trabajo como cualquier otro. Yo me encontraba en un sitio que no sabía específicamente qué tipo de trabajo era, pero yo me encontraba con un poco de piedrecitas así alrededor mío y que yo las agarraba con un plumero, las sacudía, agarraba y las limpiaba y las pulía y las ponía así en una forma especial, acomodaditas y cuidadosas, esperando que viniera el jefe. Así mismo se los digo porque era mi pensamiento en el sueño, esperando que viniera el jefe y les diera a ellas la posición que él quería ponerles en ese sitio donde yo me encontraba. Y entonces
yo realizaba mi trabajo, limpiando esas piedritas hermosas y preciosas que precisamente me llamaban la atención en el sueño. Y ahorita me está viniendo una palabra por parte del Espíritu Santo que no tenía preparada para este momento, pero después se las voy a transmitir para que ustedes vean precisamente cómo obra el Señor en todo lo que enseña. Y lo que a mí me llama la atención es que mientras yo estoy puliendo esas piedrecitas, acomodándolas, cosa que me llama la atención que yo, vuestro siervo, un hombre tan igualmente pecador, un hombre con debilidades como todos vosotros, un hombre que en muchos momentos ha sentido inquietudes en su corazón de saber si es merecedor o no de la gracia de Cristo, cosa que sé que ni yo ni ninguno de todos nosotros lo somos, pero sin embargo la hemos recibido por su amor y totalmente gratuita, y aún así, a estas alturas, me siento inmerecedor de la misma y por ende no quiero abusar de ese amor que Dios me ha dado, y más bien pretendo e intento llevar en lo que puedo mi vida conforme a lo que las escrituras me van enseñando, aunque sé y reconozco que muchas veces por mis debilidades he sido tentado y he caído. Pero sin embargo, con todo eso, el Señor me ha mostrado su piedad y su bondad y su gran amor hacia mí, que en lugar de dejarme caído, tumbado, Él me ha levantado, tal como Él promete en Salmos, donde dice que 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Entonces, para continuar el sueño, mientras yo estoy limpiando estas piedritas, yo veo que a mi alrededor empiezan a caminar estos hombres calcinados y empiezan a sonreírme y a ver precisamente mi trabajo y me saludan así como una especie de, no sé si decirlo, burla o tristeza en ellos, o me estaban transmitiendo algo lo cual hasta el sol de hoy no he podido entender. Este sueño lo tuve más o menos aproximadamente a finales de enero, principios de febrero. Estaba precisamente en la institución donde me encontraba antes de recibir la noticia de que tenía que salir a trabajar. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, como les estoy comentando, esos hombres me hacían esas señas, pero ninguno de ellos pasó, como quien dice, se puede decir como una línea, como algo, porque yo me encontraba en el medio, las piedritas hacia alrededor, y había como una pequeña separación en donde ellos se estaban parando y en donde yo me encontraba con esas piedritas. Lo que sé es que así transcurrió el día y yo me paré, me levanté, puse mis piedritas bien bonitas, bien acomodadas, limpiecitas por acá, y habían otras que todavía para el día siguiente me tocaba limpiar, y así me fui. Y cuando me fui a la salida precisamente del sitio donde estaba trabajando, vuelvo a ver el espectáculo de la mujer esa flaca, fea, intentando arreglar a mujeres hermosas, preciosas, de buenos cuerpos, simplemente porque las mujeres se sentían de que había algo estético en su parte externa que les impedía sentirse las diosas atractivas que han querido hacerse sentir, y veía cómo esta mujer las mataba y las asesinaba. Y digo las mataba y las asesinaba por la siguiente parte del sueño, porque ellas se iban tambaleando así hacia atrás con la cabeza sujeta simplemente por el hueso que uno tiene aquí, y doblaban así la esquina y luego desaparecían. Recuerdo que yo, al regresarme a mi casa, en lugar de subir, bajé y terminé de llegar a esa esquina, y cuando veo hacia el lado donde las mujeres desaparecían, veo una montaña de cadáveres de mujeres, o sea, totalmente decapitadas, de mujeres con sus cuerpos destrozados, muertas totalmente, llena de moscas y hediondas,
que sinceramente en ese sitio no se podía andar. Y me voy yo corriendo por la calle contraria. En ese momento despierto del sueño. Y le he venido intentando tener aclaratoria del mismo. Y he conversado precisamente con ancianas, o sea, con una anciana de la iglesia muy querida por mí, puesto que ella ha sido una sierva que en verdad he visto el Espíritu de Dios en ella y que me ha hablado de parte de Dios e inclusive me ha aconsejado y me ha dado ciertas palabras que sé que conforme a la voluntad de Dios transmiten en realidad lo que está sucediendo. Y entonces ella ha orado junto conmigo y el Señor nos ha mostrado distintos versículos, distintos dichos de Él, que analizándolos hemos visto que van conforme a este sueño. Y he tenido precisamente a bien orarle al Señor si era su voluntad que lo transmitiera. Y en mi corazón he sentido que es su voluntad que este mensaje lo hiciera llegar. Entonces, hay cosas que tengo que decir que sé que a ninguno les va a gustar. Así como el antiguo pueblo de Israel venían los profetas, venían aquellas personas enviadas por Dios a transmitirle que Dios no estaba conforme con sus pensamientos y ellos se negaban a oír e incluso llegaron a matar a muchos de ellos. Y si ustedes recuerdan el caso de Jeremías, toda la tortura que él llevó, el caso de los distintos profetas, ustedes se van a dar cuenta de que el ser humano tiene por categoría no aceptar precisamente cuando es exhortado o cuando es corregido de algo que sabe que está haciendo mal, pero sin embargo porque simplemente desea dar satisfacción a su carne, a su misma alma, a su misma concupiscencia, la maldad que aborda en sus corazones, se niegan a aceptar esta palabra. Por eso, en el vídeo anterior, he visto que este vídeo no ha sido transmitido tal como lo solicité. Por ende, les tengo que decir que así como yo fui a Atalaya y les transmití ese vídeo para que ustedes a su vez, al verlo, ya hayan sido vueltos a Atalayas igual que yo y lo transmitieran, en el momento que ustedes cortaron la transmisión de este vídeo, la propagación del mismo, ya sobre ustedes recae precisamente la sangre de aquellos que no hayan visto el vídeo y que conformemente por no haber recibido el aviso de Cristo, pueden llegar a ser condenados. Lo estoy diciendo claramente, ¿vale? Entonces transmito la primera de las palabras que hemos recibido tanto esa anciana como vuestro servidor a todos ustedes. La palabra dice así en 2 de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Santo eres, Señor, Dios de la tierra, Espíritu Santo bendito, que estás aquí conmigo, Señor. Gracias porque siento tu presencia y sé que en verdad esta palabra viene de ti y solamente de ti. Por ello transmito, Señor, aquello que me has transmitido, para que las personas lo puedan recibir. Entonces, como estaba diciendo, santo es el Señor, bendito su santo y divino nombre, porque Él creó los cielos y la tierra y solamente Él es santo, puro, perfecto y dueño de toda verdad. Por eso su palabra es santa y la que lo voy a transmitir es palabra cierta y verdadera, porque de Dios vino. Entonces, como estaba diciendo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 en adelante, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero la negarán o negarán la eficacia de ella con su comportamiento. Y Pablo aconseja, o el Espíritu Santo a través de Pablo aconseja, a estos evitad, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y ya voy a aclarar lo que significa esta palabra, porque el Espíritu Santo me ha hablado mucho de ella. Y en esta palabra hay cosas muy importantes que, así como Dios me permitió transmitirles en el primer vídeo, hoy voy a recalcar cosas que Dios desea que la iglesia esté enterada. Por ende, así como dice la palabra, hay hombres que vienen con crecimiento en sí mismos, aborrecedores de la verdad, amadores de la mentira. Y tristemente en la iglesia hay esos hombres integrados. No solamente en la iglesia, en el mundo impío ya sabemos que los hay, pero tristemente la iglesia te has contaminado. Hay hombres que han llegado o llegan a ser falsos profetas, hombres que transmiten falsas verdades o falsas doctrinas y que en lugar de guiar a las ovejas precisamente al arrepentimiento, para que puedan entrar en el reino de los cielos, son los primeros que causan tropiezos y evitan que ellos entren, porque así como ellos no entran, ellos tampoco dejan a los demás entrar. Y Cristo dijo claramente una palabra: pobre de aquellos de quienes vengan tropiezos, porque más le hubiera valido haberse puesto una piedra de molino en el cuello y haberse echado al mar, antes de hacer que uno de estos pequeñitos se pierda. Así que, iglesia, escucha bien, porque la primera base de todos estos mensajes va hacia ti. Estás corrompida, estás hecha hacedora de maldad, en ti hay una apostasía, tal cual ha descrito la palabra, que sucederá en los últimos tiempos. Pero el Señor es bondadoso, así como aquella palabra que te transmití, donde Dios está pidiendo que aún si la tierra, ¿verdad?, aun si un hombre se le presentara a aquella mujer que se separó de él y se amancilló con otro hombre y luego regresara, y que este hombre rechazaría para evitar que se contaminara la tierra, aún así Dios está pidiendo: iglesia, regresa a mí. Porque tristemente, iglesia, te has ido a tus adulterios detrás de los amigos. Y esto no solamente lo dice por la iglesia, lo dice incluso por las mujeres y por los hombres, porque hemos ido detrás de aquellos falsos amigos, hemos deshecho hogares por amigos, hemos deshecho y hemos hecho cosas que en la iglesia no debía hacer. ¿Por qué? Por los amigos. Nos hemos hecho amigos del mundo antes que de Dios, porque le hemos creído más al mundo que a Dios. Dios nos ha dado cosas y simplemente nosotros la hemos rechazado, diciendo que no son de Dios. Hemos amado más la mentira que la verdad. A lo malo le hemos dicho bueno y a lo bueno le hemos dicho malo. Entonces esta palabra viene a ti, hombres que estás dentro de la iglesia y que das esas malas profecías, porque así dice Jehová, Dios de los ejércitos, que os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Eso me describe, hombre, porque yo veía a esos hombres como tizón ya consumido por el fuego. Porque precisamente Dios está dando a entender que así como esos hombres, así están las almas de aquellos falsos hombres que están vestidos de oveja y son lobos rapaces dentro de la iglesia, de aquellos hombres que están trayendo precisamente una mala doctrina a la iglesia, que están siendo precisamente hombres piedras de tropiezo para otros y otros. Y no solamente a hombres, sino a las mismas mujeres, que más adelante les voy a dar palabra que Dios les está transmitiendo conforme a este sueño. Pero primero vamos con los hombres. Como tizón escapado del fuego, mas no
os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti. Cuando él dice, oh Israel, está hablando de la Israel espiritual, en este caso la iglesia de Dios. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Cuando él dice, prepárate a venir al encuentro de Dios, en mi corazón, fíjense el gesto que acabé de hacer ahorita, viene un profundo dolor, viene un deseo de verdad de sollozar, porque Dios está diciendo que iglesia, que estos hombres que han acá, que precisamente son como tizón, o sea, que sus almas están corrompidas, irán al encuentro de Dios para juicio, en lugar de para salvación. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, así como él precisamente está transmitiendo. Es más, la misma palabra enseña que Dios no hará nada sin que lo avise a sus profetas, sin que lo avise a aquellos quienes precisamente él ha escogido para que transmitan esa verdad a los demás. Ahí lo vemos como en el caso de Abraham. Cuando Dios le habló a Abraham sobre lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra, él mismo lo dice. ¿Acaso voy a hacer algo sin transmitírselo a mi siervo? Entonces, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. El único verdadero Dios es Jehová. Y Él es el único que ha hablado verdad, el único en el cual hay santidad y el único verdaderamente bueno. Fíjense que Jesucristo, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, cuando vino aquel hombre diciéndole, maestro bueno, él mismo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. Y si hoy tenemos un día más para disfrutar, en el cual Dios ha renovado sus misericordias en gloria, es por ese mismo don de Dios, su bondad, el ser bueno, aun cuando nosotros somos malos. Entonces, iglesia, recuerda, arrepiéntete, hombre que traes mentira sobre los demás. Porque como enseña la palabra, a ti, hombre, Dios te dio una posición de autoridad. Y no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de tu matrimonio. Autoridad en la cual tú tienes que velar por aquellos que Dios puso en tu mano. Autoridad por la cual tú tienes que corregir y exhortar a aquellos que están bajo tu mando, aún aceptando el que ellos te rechacen, el que ellos te desprecien e inclusive te boten de sus vidas, diciéndote que porque tú no has querido seguir los ideales de ellos, entonces no mereces estar con ellos. Y te lo digo por experiencia propia, porque precisamente cuando uno desea, como hombre, enseñar en su hogar y poner a Dios en primer lugar en el hogar, termina siendo desechado, termina siendo despreciado. Entonces, con respecto a los hombres, entiendan, Dios desea vuestro arrepentimiento, desea que de verdad cumplan la función de la cual Él os ha llamado a hacer. Porque no puede haber un obispo, no puede haber un sacerdote, no puede haber un pastor, no puede haber un líder espiritual, no puede haber un diácono, no puede haber ningún miembro de la iglesia que quiera tener una determinada función en ella. Y es función o servicio, no es posición como muchos se quieren poner. Es servicio en ella. Simple y llanamente, si no ha cumplido el primer requisito y la primera obligación que Dios les dio: atender a su hogar. Por ello, hombres,
hoy están siendo exhortados. Muchos de vosotros yo sé que se sienten mal porque hay una parte o un miembro en ese hogar que también necesita ser exhortado, y es al miembro al que voy a exhortar ahora. Simple y tristemente, ese miembro necesita ser corregido, porque por causa de que ese miembro ha olvidado la posición que Dios le dio, muchas de estas cosas se están cumpliendo, y les voy a contar el porqué. Cuando Dios habla en su palabra a través de Pablo, y en la última carta o una de las dos últimas cartas que le escribió a Timoteo, él manda a los hombres precisamente a orar a Dios en todo tiempo, por reyes, por eminencia, por personas que están en alta autoridad, por aquellos quienes precisamente Dios en este mundo le ha dado una posición de autoridad para que sepan regir las leyes y cuidar del pueblo que Dios les ha otorgado, o sea, cuidar de la humanidad. Y eso tampoco se está cumpliendo. He visto en muchas iglesias que oran por esto, que si por aquello, pero muy pocas hoy en día oran por los gobernantes. Muy pocas hoy en día oran incluso por las familias. O sea, hay cosas en las que nosotros los hombres nos hemos olvidado. Y entre estas cosas también está tu parte, mujer. Y quiero que entiendas una cosa, y es necesario que así lo entiendas. Por eso esta palabra que Dios me transmitió para también decirla en este momento. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. ¿Cómo un hombre puede levantar manos santas si precisamente dentro de la misma iglesia hay ira y hay contienda? Porque precisamente yo me siento celoso de que otro miembro de la iglesia hayan puesto en un lugar que yo digo una posición, cuando en realidad es una labor de servicio a Dios. Yo me siento celoso, me siento indignado. Y tristemente esto lo dice Pablo en una de sus cartas. Y ese versículo ha sido tan amancillado por aquellos líderes espirituales que lo han llevado al hogar, cuando no es hacia el hogar, sino es hacia los miembros de la iglesia. Y también, ¿cómo un hombre puede levantar manos santas si tiene conflictos en su hogar y no les está poniendo atención al mismo? Entonces, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Vuelvo con el tema, porque en el antiguo vídeo lo dije y Dios lo está reclamando. Con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con orlos, ni con perlas, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que procesan piedad. Y aquí me paro y pregunto, ¿qué significa mujeres que procesan piedad? Muchas veces esto se ha mal interpretado, porque tristemente los líderes de la iglesia han querido llevar a las mujeres a que tienen que atender a lo exterior de su matrimonio. Pero cuando Dios les habla aquí, y lo van a saber cuando continúen leyendo, entenderán que no es así. Dios les está mandando a las mujeres en su primera función su hogar, la atención a su hogar, la piedad que Dios les está pidiendo, la bondad que Dios les está pidiendo, el decoro que Dios les está pidiendo. Inclusive, las mujeres que anhelan servir a Dios no lo pueden hacer si no cumplen este primer requisito. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esta es otra palabra que ha sido precisamente malinterpretada, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Tristemente, e incluso yo lo he conversado con muchas mujeres y a muchas he exhortado, porque muchas no se han o han dejado de sujetarse a sus maridos por sujetarse a sus pastores, por sujetarse a los líderes espirituales,
Y eso no es así. Cuando Pablo está dando esta instrucción y está hablando sobre esto, y en cualquier Biblia de estudio ustedes lo pueden verificar, está hablando a la mujer con respecto a su marido, no con respecto a los demás hombres, porque si no cualquier hombre tendría la potestad de abusar incluso de una mujer, porque de acuerdo a estos versículos, la mujer tiene que sujetarse a todo hombre. Es muy diferente cuando Dios llama a la mujer a sujetarse a su marido que cuando Dios dice que debemos someternos a todas las autoridades. Una cosa es sometimiento y otra cosa es sujeción. Y quiero que ambas cosas la entiendan. Someterse significa aceptar la corrección de quien tiene la autoridad y seguir precisamente la buena dirección que te está dando. Sujeción implica obedecer, no solamente en esos aspectos, sino saber comportarse como dice aquí, aprender en silencio e intentar precisamente, sobre todos los medios, no ser rebelde con aquella persona que Dios puso por autoridad sobre uno. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y porque Adán no fue el engañado, sino que fue la mujer. Y siendo ella engañada, incurrió en transgresión. Ahora, voy a explicar esto para que se entienda. Si buscamos el capítulo de Génesis, ¿verdad? Donde empezó toda la causa del pecado, donde empezó toda esta mala historia que hoy llegamos al capítulo 3, donde precisamente está la desobediencia del hombre. Y viene la serpiente astuta y habla con Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, sabiendo la verdad, a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjense, y esto es una gran verdad, toda mujer sabe la verdad de este conocimiento, porque aún mujeres que no se han vuelto al cristianismo, que no han leído la palabra de Dios, se comportan tal cual como Dios da en muchos aspectos los principios y obligaciones a las mujeres. Y se los digo porque lo he visto, incluso he oído de muchos hombres